Calcio TV presenta Respuestas al mundo de hoy. La voz de Dios a esta generación. Tiempos de transformación y cambio. Ventana Ministerial con el pastor Antonio Campos. Una producción de Ministerios Redimat Internacional. Dios les bendiga, le habla el pastor Antonio Campos. Estamos al inicio de nuestro programa en Redimat, Ventana Ministerial. Para nosotros es una bendición, es una gran oportunidad que Dios nos permite de llegar hasta usted para impartir los principios de la palabra de Dios. Este programa nosotros vamos a estar impartiendo durante este tiempo a través de esta prestigiosa planta de televisión, va a enfocar más que todo la responsabilidad que tenemos la Iglesia de Cristo hacia el mundo, hacia la sociedad, hacia las personas, porque Dios nos ha llamado con grandes propósitos para salvar a una humanidad. Entonces, a los amigos, a las amas de casa, a todas las personas que nos van a seguir, esperamos que podamos serle de gran bendición en este programa Ventana Ministerial. A la iglesia, a nuestros amigos, pastores, nuestros amados hermanos, esperamos de que usted también pueda ser edificado. Esa es la intención, porque entiendan ustedes algo, que si la iglesia de Cristo está edificada, un pueblo cuenta con gentes de proyección, de propósito, equipadas para hacer una función. Muy bien, entonces queremos comenzar en este programa con un tema bien importante para la iglesia y para la sociedad, como es el tema de la oración. Y la oración la vamos a enfocar desde una perspectiva ministerial. La oración no debe ser un ritual, sino que la oración debe ser precisamente un ministerio, un oficio de la iglesia hacia la comunidad. La iglesia fue puesta para orar por las naciones, para orar por la gente, para orar por los enfermos, para orar por los gobernantes, y precisamente para eso estamos nosotros acá en este momento. Yo quiero tomar una lectura en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice la palabra de Dios allí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo quiero en este momento hacer una oración breve pero poderosa, para que Dios bendiga tu vida, para que Dios bendiga tu hogar, bendiga a tus hijos y bendiga tu territorio venezolano o donde quiera que tú te encuentres. Nuestro Padre Celestial, amado Dios, en estos momentos yo oro por esa vida que está allí, Señor, siguiéndonos, por esa vida que nos presencia en este momento. Permite que tu Espíritu Santo pueda fluir en este momento a través de tu palabra, y que muchas vidas puedan ser ministradas, puedan ser edificadas, puedan ser equipadas en tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Le decía que vamos a hablar acerca de la oración en una perspectiva ministerial. Jesús es la cabeza y la iglesia es precisamente el cuerpo de Cristo en la tierra. Todas las cosas tienen una
identidad. Por ejemplo, la universidad prepara profesionales, gradúa profesionales. La escuela prepara niños, ¿verdad?, en la primaria para llevarlos al colegio, para llevarlos a un nivel superior, universitario, etcétera, a los liceos. O sea, todo en la tierra tiene su identidad frontal, su propia identidad. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Precisamente, entonces debemos entender nosotros que la iglesia tiene que responder a la cabeza, a lo que la cabeza piensa, a lo que la cabeza diseña, a lo que la cabeza decide. Por ejemplo, mi cuerpo se mueve a la obediencia de mi cabeza. Y precisamente la iglesia, frontalmente la iglesia es el cuerpo de Cristo en las naciones. O sea que si la iglesia se mueve, hay salvación. Si la iglesia se mueve, hay perdón de pecados. Si la iglesia se mueve, hay avivamiento. Si la iglesia se mueve, hay sanidad en la gente. Entonces, Venezuela y las naciones necesitan ser intervenidas en oración por la iglesia de Cristo. Mire, por ejemplo, en el caso de nuestro país Venezuela, en el caso de nuestra nación ha experimentado con dictadura, ha tenido la experiencia de la política de la derecha, también de la izquierda. O sea, ha experimentado con todo, pero no ha experimentado un gobierno en altos porcentajes cristianos. Digamos, la iglesia asesorando, la iglesia extendiéndose, la iglesia creciendo en la nación. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de naciones como el Perú, naciones como yo estuve hace poco tiempo en Noruega. Son países que disfrutan de una paz. ¿Sabe por qué? Porque prevalecientemente la sociedad son cristianos. Entonces, donde hay cristianismo, no reina el vicio. Donde hay cristianismo, donde prevalece el cristianismo, no hay asesinatos, no hay droga, no hay corrupción, no hay prostitución. Entonces necesitamos la higiene de la iglesia de Jesús en las naciones. Lo necesitamos imperiosamente. O sea, pero para que la iglesia se establezca, entonces es importante entender que la oración no es un ritual, no es repetir, no es rezar cosas. La oración precisamente es un oficio de la iglesia para establecerse en las naciones. Si la iglesia ora, por ejemplo, nosotros estamos siendo, no sé si se han dado cuenta que estamos siendo visitados por epidemias, estamos siendo visitados por enfermedades, el chikungunya, enfermedades extrañas, gente muriéndose en los hospitales, en fin, tantas cosas que nos están pasando. O sea, la decadencia de la economía, esos son motivos desafiantes de oración. Yo en estos días hablaba con un pastor del occidente de Venezuela, y él me estaba comentando, mira, ¿sabes que nos vamos a reunir la iglesia para nosotros sacar esta epidemia del chikungunya, esta enfermedad de los aires? Nos vamos a reunir para orar, para sacarla de aquí, para expulsarla de aquí en el nombre de Jesús. Y mire, esto ha traído resultados, porque en ese pueblo donde se unieron esos pastores a orar, a clamar a Dios, precisamente allí en ese pueblo no está haciendo, las enfermedades se han ido y la gente disfruta de una salud. Entonces la iglesia tiene que intervenir como cuerpo de Cristo en una ciudad. Está bien que no nos vamos a unir, digamos, físicamente, de que vamos a estar en la iglesia de fulano que tiene una posición teológica, o en el otro que tiene otra posición teológica. Señores, más son los motivos para unirnos que los motivos para separarnos. Entienda esto. Entonces la iglesia tiene que convocar. Fíjense lo que dice el texto de cabecera que hemos leído. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo
oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Entonces, ¿qué pasa? Allí está un principio. Si nosotros activamos el principio, entonces vamos a ver la salvación del Señor. O sea, si convocamos un clamor mensual por nuestra nación y los motivos desafiantes de nuestro clamor como iglesia de Cristo es precisamente las epidemias que nos están visitando, es la economía y la bancarrota en picada, así como vamos nosotros, que no se consigue las cosas para comer, las cosas básicas del diario vivir o del diario consumo, no se consiguen. Entonces, si nosotros nos unimos como iglesia y ejercemos este ministerio, que es un oficio bien importante, como lo es la oración, entonces nosotros vamos a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a visitar nuestra nación, la va a visitar con soluciones. Entonces, miren esto, solución es precedida por un despertar de oración. O sea, nunca las soluciones a una nación, a una ciudad, a un estado, nunca ha venido sin un despertar de oración. La gente tiene que entender que no es con grandes títulos académicos teológicos, aunque estudiamos, no es con tener la iglesia más grande o la denominación más consagrada. Señores, solución va precedida con un despertar de oración global. O sea, cuando la iglesia entiende lo que es la perspectiva cuerpo, porque resulta que si no hay un cuerpo donde la persona espíritu se manifieste, entonces el avivamiento se va a dar, pero por sentado. O sea, el avivamiento no se va a manifestar. Y si nosotros preparamos cuerpo en unidad, en objetivos importantes, objetivos que llaman la atención de Dios, como es la oración, entonces nosotros vamos a ver grandes soluciones. Vamos a ver cómo Dios se va a levantar en contra del azote que tenemos aquí en Venezuela en todos los aspectos, porque fíjense, Venezuela está siendo azotada en la economía, Venezuela está siendo azotada en la salud, Venezuela está siendo azotada en la seguridad. Hoy día Venezuela, toda Venezuela es una zona roja. O sea, no es porque usted vive en una zona esterilizada y la otra persona vive en un barrio, ambos corren peligro porque todos comulgamos en una ciudad, todos salimos al pueblo, todos salimos de la casa, todos salimos de la urbanización. Entonces no hay seguridad, Venezuela está siendo azotada por todos lados. Entonces, si se humillara en mi pueblo, entonces yo por ejemplo, llamo la reflexión de la iglesia, de nosotros humillarnos, nosotros unirnos, porque si se humilla al pueblo del Señor sobre el cual el nombre es invocado, el nombre de Dios no es invocado en la santería, el nombre de Dios no es invocado en la astrología, el nombre de Dios no es invocado, o sea, se hace referencia a Dios, pero aquí no está diciendo si se humillare aquellos que hacen referencia a mi nombre, no, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, que el nombre de Dios es la fachada principal de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿a quién están llamando a orar? ¿A quién están llamando a unirse, a ejercer el oficio de la oración? Se está llamando precisamente al pueblo del Señor. O sea, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos. Y esta es palabra eterna. Y las palabras eternas, cuando nosotros nos vamos y cumplimos el principio que Dios ha establecido, porque cuando Dios desata una palabra, esa palabra se hace ley. O sea que cuando usted la cumple, esa misma palabra lo honra a usted. O sea, Dios, la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los hombres, cometemos errores. Los hombres hablamos cosas y a veces no las cumplimos, pero lo que Dios dice, Dios lo cumple. Entienda esto. Entonces, sea Dios veraz, porque Dios es verdadero, Dios es inmutable, Dios no puede pecar. O sea, Él es infinitamente inmutable. Entonces, vamos a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos
con este estudio de la oración. Seguimos adelante, quiero invitarte a que visites nuestra página web en internet www.redimat.org. Nos puedes visitar allí y puedes visitar también nuestro espacio en Facebook y nos puedes escribir para orar por ti. Tenemos el Centro Mundial de Intercesión. Allí te podemos dar cobertura de oración, cualquier necesidad. Y esto no es pote de humo, que decimos que estamos orando por la gente y no estamos orando. Estamos orando por la gente. Tenemos personas que se unen a clamar por las peticiones de oración que nos escriben, que nos envían. Estamos orando por ellos. Ok, muy bien. Entonces estamos hablando del tema la oración desde una perspectiva ministerial. Yo quiero hablarte de unos retrovisores históricos de avivamiento. Entonces, quiero hablarte acerca del movimiento nacional de Perú en la década de los 90. Allí, precisamente, la iglesia se unió como un solo hombre, o sea, integraron cuerpo, porque al haber cuerpo hay manifestación de persona, y la persona del cuerpo iglesia es el Espíritu Santo. O sea, la persona del cuerpo iglesia no es una federación, no es una denominación, no es un apóstol cualquiera, no es algún presidente de concilio, no, la persona del cuerpo iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando la iglesia integra cuerpo, entonces el Espíritu se va a manifestar. Quiero contarte esta experiencia. Yo estuve en la década de los 90, estuve visitando la ciudad de Lima, Perú, en una de las reuniones del Movimiento Nacional de Oración. Y miren ustedes, oye, cuando yo entré, yo jamás en mi vida había vivido la experiencia de ver 70,000 personas orando en un solo lugar. Tuve la oportunidad de entrar allí en ese lugar, 70,000 personas orando al Señor por su nación. Cuando yo entré a ese lugar, mire, comencé a temblar, pero ¿sabe? La presencia de Dios era tan tremenda que las lágrimas se me salían y eso era un gemir de mi alma que me salía al estar en ese lugar. Yo dije, Dios mío, el Espíritu Santo está aquí, pero con un peso de gloria terrible, tremendo. Entonces, al vivir esta experiencia y contemplar en algunos lugares, o sea, tener un enfoque panorámico acerca de cómo se mueve la iglesia en algunas naciones donde Dios nos ha permitido visitar. Yo digo, Señor, qué cosa tan tremenda. O sea, cada quien a veces está fortaleciendo su propio reino. Y acuérdense que es el reino de Dios el que vamos a hacer, el que vamos a establecer. O sea, este es un reino prestado. Nosotros fuimos tomados en cuenta para que este reino, o sea, para el establecimiento de este reino, fuimos privilegiados y se nos llamó iglesia, se nos llamó una sola cosa, es decir, como la familia. Las familias son muchos integrantes, pero es una sola cosa. La familia Campos, la familia García, la familia Romero, la familia tal, la familia X, o sea, es una sola cosa, pero son varios integrantes. La iglesia es una sola cosa que se llama el cuerpo de Cristo, y cuando ésta se une, entonces manifiestan a la persona Espíritu Santo. No se le olvide esto, que la iglesia, cuando la iglesia se une como cuerpo, va a manifestar la persona Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, miren ustedes, en Perú, ¿qué era lo que gobernaba en ese tiempo? Gobernaba el terrorismo, la banda terrorista MRTA, que era una banda terrorista tremenda. Le ponían bombas a los autobuses, y los autobuses volaban con niños y todo. Me contaba una hermana que a veces ellos despedían a sus hijos para el colegio y sentían que los hijos se iban a morir cuando iban en el combi, que ellos le dicen combi a los autobuses. Cuando iban en el combi, pensaban, oye, a lo mejor quizás estalla el combi y se mueran nuestros hijos.
aparecían personas muertas y entonces con un letrero en el pecho, con el letrero se atribuían el asesinato, el Sendero Luminoso y la delincuencia organizada y las mafias que estaban en el Perú. Imagínense ustedes, yo en esa nación llegué a caminar por lugares. Y si los peruanos siguen este programa de alguna manera por internet, me van a dar la razón. Yo estuve en una zona que llamaban los barracones, que allí la gente preparaban la pasta básica de cocaína en los hogares, en los mismos hogares, y habían padres que vendían a sus hijas por 2, 3, 4 soles para tener sexo con ellas, para ellos comprar 4 soles de pasta básica de cocaína. Y la gente se hacía del cuerpo, defecaban en las calles, uno tenía que ver hacia abajo porque al piso, al suelo, porque si no entonces pisaba un excremento humano. Así estaba esta nación de degenerada. ¿Y sabe lo que pasó? La iglesia reflexionó, porque cada quien estaba con un reino unilateral, el reino no es propiedad privada, señores, de ninguna cultura, de ningún apóstol, de ninguna iglesia especial. Creemos en las 5 gracias del Señor, creemos en lo apostólico, creemos en lo profético, creemos en lo evangelístico, creemos en lo pastoral y creemos en los maestros de la palabra. Pero entiéndase bien, el reino de Dios no es propiedad privada de ningún sector llamado iglesia. El reino es de Dios y la iglesia existe para establecer ese reino. O sea, la iglesia se le encomendó el reino de Dios. Ahora, la iglesia tiene que orar. ¿Sabe lo que pasó allí en el Perú? Para terminarle el argumento. Que la iglesia se unió y levantaron un ministerio de oración. Gloria a Dios. Levantaron un ministerio de oración. Y el ministerio se llama hasta el día de hoy, se llama hasta el día de hoy, Movimiento Nacional de Oración. Señores, comenzaron a unirse todo el mundo, allí se dejaron de los complejos, porque hoy día, lamentándolo mucho, tenemos mucha gente llenos de complejos. Alguno hace alarde de su posición teológica, nosotros no somos como aquellos que son pata en el suelo, o nosotros no somos como estos que son unos mundanos, o no somos como, gracias a Dios que no somos como aquellos, estamos como el fariseo. Doy gracias a Dios que no soy como este publicano. O sea, siempre dando gracias a Dios por lo que somos, y cuando no integramos cuerpo de Cristo, que es el contexto, o sea, la contextualización bíblica de la iglesia, que es cuerpo de Cristo, cuando no hacemos cuerpo de Cristo y del cuerpo hacemos un sector, entonces en realidad no somos nada, no somos nada. O sea, porque diciendo que somos iglesia y que estamos divididos de todo el mundo, no somos nada. Entonces ahí es una situación en vez de haber una bendición. Entonces fíjense ustedes, este pueblo se unió y comenzó a orar, y para resumirles el argumento, hoy día, señoras y señores, la nación del Perú tiene cerca del 40% de la población son cristianos. ¿Qué ha pasado? Que los crímenes han mermado y la bendición de Dios ha comenzado a florecer. Hay una primavera de Dios en esa nación. ¿Qué está pasando? Que los mismos venezolanos y de muchas otras naciones a hacer turismo a Perú, a comprar ropa a Perú. ¿Por qué? Porque Perú está en un avance. ¿Pero de dónde viene ese avance? Tras bastidores está la iglesia clamando. O sea que el Movimiento Nacional de Oración no identifica a una denominación, a un concilio, a una federación. El Movimiento Nacional de Oración globaliza toda la iglesia de la nación peruana. Asambleas de Dios, el pentecostal, el presbiteriano, el bautista, el libre, el otro, el apóstol, el no sé qué cosa. Todos que están metidos en el Movimiento Nacional de Oración. Y escuchen ustedes, señores, el Movimiento Nacional de Oración es una iglesia para la nación. Una iglesia para la nación. Lo que necesita Guárico no necesita 1000 iglesias, necesita una iglesia, necesita Guárico. El estado Anzoátegui necesita una iglesia. El Distrito Capital necesita una iglesia. Venezuela toda necesita ver una iglesia.
El asunto es que cuando una iglesia se recomienda y descalifica a la otra, entonces el cuerpo de Cristo comienza a ser sectorizado, la gente descalificándose el uno con el otro. Entonces el cuerpo de Cristo comienza a dividirse y la gente piensa que se la está comiendo cuando está descalificando a otro. Y a veces lo descalifica por los medios de comunicación social y las redes, y las redes sociales comienzan a descalificarse el uno con el otro. Y esto lo que hace es abrirle la puerta a un espíritu de incredulidad, que la gente deja de creer en Dios, porque dice, mira, si los representantes de Dios están confundidos, ¿qué quedará para los que no conocen nada de Biblia, ni nada de Nuevos Testamentos, ni Antiguo Testamento, ni nada de eso? Entonces, lo importante es reflexionar sobre esto y que nosotros nos unamos en las cosas que debemos unirnos realmente, no que vamos a estar haciendo cultos unidos, metiéndonos en templo y al templo de fulano y el otro, no, sino que nos unamos en función del bien común. Hay una patria que liberar, hay un infierno que escapar, y nosotros somos los llamados a liberar a las personas de este régimen tremendo como es el régimen de las tinieblas. Que no hay mayor régimen que este que está operando en las naciones, por ejemplo, no solamente Venezuela, porque Venezuela tiene una crisis tremenda, pero también hay otras naciones que tienen crisis, o sea, no se pierda esto. Y hay naciones que quisieran tener lo que tiene Venezuela, pero no lo tiene. ¿Ves? Venezuela está en crisis, pero en comparación para otras naciones, quisieran, por ejemplo, Haití quisiera tener la crisis que tiene Venezuela, tuvieran bendición. Pero como nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de situación que estamos viviendo, entonces se nos presenta este fenómeno. Ahora, la iglesia, este es el despertador, rin, 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 o sea, está sonando el despertador. Delincuencia es un despertador para que la iglesia ore. ¿Ah? Problema, la economía del país, rin, 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 es un despertador para que la iglesia ore. ¿Ah? Entonces, la epidemia, o sea, que está sonando el despertador. O sea, es como Pedro cuando cantó el gallo, él se tiró de rodillas. Aquí nos está cantando el gallo desde hace tiempo. Nos está cantando el gallo de la delincuencia, el gallo de las epidemias, el gallo de la economía. Aquí ya la economía está terrible y hay una cosa que no se entiende, porque un país con tantos recursos, y usted viaja por toda Venezuela y usted ve, hermano, esos parajes verdes, usted ve la tierra, cómo se ve de bonita, de hermosa, pero hay crisis, hay escasez, las cosas no se consiguen. Entonces, hay un fenómeno espiritual que no lo puede atacar el presidente de la República, que no lo pueden atacar las balas, que no lo pueden atacar las ametralladoras. Quien lo puede atacar es la iglesia, porque son fuerzas invisibles que nosotros no podemos contra ellas. Entonces, vamos a una pausa y ya regresamos, continuamos acá en su programa Ventana Ministerial. Estamos hablando de la oración desde una perspectiva ministerial. Entonces les estaba hablando acerca de unos retrovisores del pasado, cómo se han graduado propósitos, y mi énfasis en este programa es que cuando la iglesia integra cuerpo en una nación, en un estado, en una ciudad, entonces la persona espíritu se mueve a través de un cuerpo iglesia. O sea, repito, no es una federación, no es un líder especial de concilio, no es el que tiene 11,000 iglesias, ni el que tiene 10,000. Es la iglesia la que mueve la persona espíritu, pero es la iglesia completa como cuerpo de Cristo en una ciudad, en un estado, en una nación completa. Entonces, Venezuela necesita la manifestación de los hijos de Dios. Hemos tenido manifestaciones de tantas cosas, ideologías políticas de todo tipo, pero necesitamos la manifestación de la iglesia. Muy bien, viendo estos retrovisores, quiero mencionarte a Pablo, el apóstol Pedro, a Jorge Whitfield y John Wesley, Finney y Moody, que fueron hombres que vivieron en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, y Pablo, los primeros tiempos de la iglesia, que fueron hombres que experimentaron, o sea, grandes avivamientos. Dios es el Dios que quiere moverse en este tiempo a través de hombres y mujeres que entiendan que Él es todopoderoso, pero que Dios tiene
principios interruptores precisamente que le dan lugar a Él. O sea, Dios estableció la oración. Ahora, Dios sabe las necesidades de las cosas. Pero acuérdese una cosa, que Dios no es hombre. Y los hombres actúan en lo que sabe. Dios se mueve a través de principios. No se le olvide esto. Ojo, bien importante esto que te voy a decir. Hay que dejarnos de tantos entretenimientos teológicos. El mundo está perdido por falta de la manifestación del poderoso cuerpo de Cristo que es su iglesia. El mundo no está esperando que se le aparezca un ángel con las alas abiertas para verlo, o que se le aparezca una cantidad de ángeles, o que se le aparezca una visión, etcétera, una virgen por allá en una mata, que se apareció una figura con la cara de una virgen. El mundo no va a hacer nada con eso. El mundo necesita la manifestación de la iglesia que sane los hogares, que se acaben los asesinatos, que se acaben, que esas cárceles que están saturadas, las cárceles con capacidad para 600 personas, hay 1000 y pico personas dentro de esas cárceles que están tan apretados. Todas las cárceles del país están abarrotadas de presos. Entonces necesitamos que la iglesia se manifieste, porque escuchen ustedes, el pecado está sobreabundante aquí, y yo he dicho en las predicaciones que he estado dando en algunas iglesias y también acá en la ciudad de San Juan de los Morros, he dicho esto, de que el mejor tiempo para un avivamiento que nosotros, que se nos está dando a nosotros es este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia sobre el pecado. ¿Ve? O sea, cuando Adán pecó, Dios canceló el huerto, porque el huerto era una cosita que había en el oriente, en Edén. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Dios canceló el huerto. O sea, ¿por qué? Porque tenía que venir la sobreabundancia de Dios en ese tiempo. O sea que la señal, digámoslo así, la señal profética de un avivamiento es precisamente la abundancia del pecado. Porque en la abundancia del pecado sobreabunda la gracia del Señor. Entonces, por ejemplo, estos hombres, Jorge Whitfield, John Wesley, fueron hombres que convirtieron naciones para Cristo, señores. Fueron hombres que convirtieron naciones para Cristo. El apóstol Pablo fue un hombre que dice que desde Jerusalén hasta la provincia de Dalmacia, todo lo minó con el evangelio de Jesucristo. O sea, se convirtieron reyes grandes, pequeños, culturas completas, ciudades completas. Fíjense ustedes que en el tiempo del apóstol Pablo, las iglesias no tenían tantos nombres como tienen ahora. Que si la iglesia tal, la iglesia la flecha de Dios, la iglesia el ojo de Dios, la iglesia no sé qué cosa. O sea, no tenían tantos nombres, aunque no son malos los nombres revelan un carácter. Pero en el tiempo de Pablo, fíjense ustedes, los corintios, ¿por qué se llamaban los corintios? Porque el nombre de la iglesia era el nombre de la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque el enfoque era la ciudad, convertir a la ciudad para Cristo. ¿Ve? Entonces, los filipenses, ¿por qué se les llamaba a los filipenses? No dice a la iglesia Vino Rojo que está por allá en Filipo, no. Dice a los filipenses. ¿Sabe por qué? Porque el enfoque era la ciudad. Dice los colosenses, porque era la ciudad de Colosa. Entonces, los colosenses, ¿por qué? Porque Pablo enfocaba, era tomar la ciudad. O sea que el templo de la iglesia eran los cielos de la ciudad. Entonces no necesitamos tantos templos en una ciudad. Lo que necesitamos es una iglesia que entienda que el techo de ella son los cielos de esa ciudad. Porque escuchen ustedes, señores, las ciudades no las inventó Dios. Las ciudades las inventó fue un rebelde llamado Caín. Entonces las ciudades, usted no se ha dado cuenta que en el campo usted no ve la corrupción en los campos que hay en la ciudad. En los campos usted no consigue tráfico de droga, en los campos usted no consigue malandro, en los campos usted no consigue asesinato, algunas que otras cuestiones por ahí, un borrachito, pero usted va a las ciudades, hay lugares de prostitución, hay delincuencia, hay atracos, hay asesinatos, hay tantas cosas. ¿Sabe usted por qué? Porque en la ciudad opera un espíritu de rebeldía, porque Caín fue el primero que hizo una ciudad. Dios hizo para el hombre, fue un campo lleno de animales. Usted no ha leído, fíjese, que por ejemplo dicen que los eruditos bíblicos dicen que el
El huerto del Edén quedaba en los lugares de África, allí fue, por eso es que esas son zonas de tanta maldición, porque allí fue donde, dicen algunos estudiosos, que allí fue donde cayó la maldición de Satanás sobre el hombre. Entonces, por eso es que hay tanta ruina. Pero fíjese usted que ahí es donde hay los animales de toda especie, están allí en África. Porque Dios lo que hizo fue un zoológico y puso al hombre en ese zoológico llamado huerto para que el hombre reinara. Dios le dio un ambiente campesino al hombre. Ahora, vino Caín, hizo una ciudad, y esa ciudad se llenó de prostitución, de rebeldía, que Dios les tiró el diluvio para destrozarlo. Entonces, nosotros, miren esto, se habla del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Es verdad eso, porque eso está escrito en las páginas de la Biblia, pero no es el énfasis de la Biblia. La gente algunos se ponen molestos porque no se predica el arrebatamiento casi, pero el arrebatamiento es de Dios. Cristo viene a buscar su iglesia. Pero escuchen esto, señores. Muchas personas pueden estar arrebatados por el espíritu de la ciudad antes que los arrebate Cristo. ¿Ve? Porque la ciudad es un espíritu que pone a las personas autómatas. ¿Ve? ¿Entiende? Entonces nosotros necesitamos enfocarnos, ver la ciudad, discernir el espíritu de la ciudad y dejarnos de tantas complejidades teológicas y perforar a este espíritu en el nombre de Jesús, y nosotros impartir la salvación a muchas almas que están cautivas por el espíritu de la ciudad. Entonces, se necesita la manifestación del espíritu de la iglesia, que la iglesia se mueva como cuerpo de Cristo, para que el Espíritu Santo convenza de pecado. Y eso no se logra si no es a través de la oración. Ok, hay dos enfoques bien importantes que tenemos que hacer aquí. Número 1, cabeza. Y número 2, cuerpo. ¿Ok? Miren ustedes, cuando Pablo le habló a los Corintios en el capítulo 11, cuando les dijo, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, preste atención, no dice sin discernir la cabeza, dice porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, dice, juicio come y bebe para sí. O sea, el problema no estaba en la cabeza, que es Cristo, el problema estaba en el cuerpo, que es la iglesia. Entonces Pablo dice que cuando el cuerpo está dividido no hay manifestación del espíritu, sino que se manifiesta un espíritu de envanecimiento, de jactancia y de orgullo religioso. Entonces la gente, cuando va a tomar la cena del Señor en las iglesias, ellos dicen, vamos a discernir el cuerpo de Cristo, y entonces comienzan a hacer como especie de un velorio. Señor, tu cuerpo que derramó tanta sangre, y resulta que no te está hablando que hagas un memorial del cuerpo físico de Jesús, sino que en esa iglesia había un problema que la gente decía, uno decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Apolo, otro decía yo de Cefa, y otro decían yo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo estaba dividido en la ciudad. Entonces Pablo, en ese tiempo, como apóstol, Pablo comienza, porque el apóstol tiene que ser un hombre de entrañable amor hacia la iglesia. Pablo comienza a sufrir dolores de parto hasta que Cristo fuese formado nuevamente en ellos, y reconstruir el cuerpo de Cristo que estaba fracturado en la ciudad. La iglesia estaba cuadriplégica y por eso estaba reinando el pecado aún en la misma iglesia. Miren ustedes. O sea que cuando la iglesia pierde el discernimiento de cuerpo, nosotros lo que vamos a contemplar es pecado en la iglesia y religiosidad. O sea que ya había una idolatría, y cualquier persona puede convertirse en un ídolo cuando la iglesia pierde el contexto o la perspectiva cuerpo. Cualquier persona, fíjense ustedes que Pablo ya no era un líder, sino era un ídolo. Yo soy de Pablo. ¿Ve? Puede pasar hoy que algún siervo de Dios famoso que busca de Dios y Dios le ha dado fama,
Entonces puede pasar hoy, no, yo soy de fulano de tal, yo soy de la iglesia fulano, y yo soy de la iglesia fulano, y yo me congrego en la iglesia fulano. ¿Ves? Lo mismito, o sea, porque el que come y bebe, y oiga una cosa, si usted toma la cena del Señor en esa condición, sin discernir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no tiene discriminación, porque mis manos no tienen discriminación de mis rodillas, ¿ves? No tienen discriminación de mis axilas. Mi cuerpo es mi cuerpo, y mi cuerpo se beneficia todo, mi cuerpo. O sea, mi cabeza le da órdenes a mi cuerpo, y mi cuerpo beneficia el propósito de la cabeza. Entonces entienda que cabeza es Cristo y cuerpo es la iglesia. Entonces, si no hay un cuerpo, la cabeza no va a poder desarrollar su diseño ni va a poder lograr sus metas. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo está cuadripléjico. Es por eso que está el llamado a que nosotros oremos al Señor. Ok, la iglesia, oigan ustedes, la iglesia ejecuta lo que la cabeza, que es Cristo, ha planificado. Mire bien, fuimos llamados a ministrar en las naciones. ¿A quién nosotros le debemos ministrar? Número uno, primeramente, fuimos llamados para ministrarle a Dios. Ahora, ¿qué le ministramos a Dios? Alabanza, obediencia, honra, respeto. Ministramos su palabra, le ministramos en su grandeza, su amor. Fuimos llamados para la alabanza del Señor. Pero no solamente. Segundo, ministramos la edificación de la iglesia en la tierra. Debemos edificarnos, porque lo que no está edificado no puede ofrecer cobertura. ¿Cómo usted mete un gentío en una casa que no está edificada? Usted tiene que edificar primero para después albergar. O sea, miren esto, el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Señores, escuchen esto con detenimiento. No hay fórmulas mágicas para que una iglesia crezca. La única forma de que una iglesia crezca es que la iglesia esté edificada. Si la iglesia no está edificada, señores, lamentablemente ninguna fórmula le va a funcionar. Usted puede viajar a Colombia, usted puede viajar a Corea a buscar fórmulas secretas para crecer, pero si usted no está edificado, recuerde que Dios es el que añade los que han de ser salvos. Dios ve la iglesia y Dios suelta las almas para que la iglesia crezca y la iglesia le ministre al mundo perdido. Bien, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más. Muy bien, continuamos. Estamos hablando de la perspectiva de la iglesia, de la perspectiva de la oración, a través enfocada como un ministerio. Entonces te estaba hablando en el segmento pasado acerca de que la iglesia fue llamada para ministrar en 4 direcciones. Número 1, a Dios. Número 2, una iglesia edificada. Es una iglesia que Dios la hace crecer. Si no está edificada, la iglesia no va a crecer, porque Dios es el que da crecimiento a la iglesia. Y te decía que no hay fórmula secreta. Usted se puede cansar de viajar a cualquier lado a buscar una fórmula secreta para que la iglesia le crezca, pero si su iglesia no está edificada, recuérdese que Dios es el que da crecimiento a la iglesia, porque Dios amó al mundo y Dios toma el mundo que amó y se lo va a dar a la iglesia que va a salvarlo, no a la iglesia que va a perderlo. Entonces, número 1, preocupación 1, adorar, alabar a Dios. Preocupación 2, edificar. Debe ser una iglesia edificada con una buena estructura ministerial. Porque si usted, por ejemplo, va a ser una iglesia de avivamiento, usted tiene que atender a hijos del divorcio, usted tiene que atender a personas enfermas, usted tiene que atender a niños huérfanos, a ancianos de la calle, a mendigos. Para eso fue la iglesia. La iglesia de avivamiento es la iglesia que está preparada para atender gente que están todas despedazadas. Número 3. Tercero, la iglesia fue llamada para ministrarle al mundo. Y número 4, la iglesia
fue llamada para ministrar al reino de las tinieblas. ¿Y qué le vamos a ministrar al reino de las tinieblas? Le vamos a ministrar el poder del Señor. O sea, los demonios, las potestades de los aires, el príncipe de la potestad del aire, la iglesia fue llamada para presentarse como cuerpo de Cristo, y donde el diablo está operando, la iglesia tiene que sacarlo en el nombre de Jesús. Pero para eso nosotros debemos tener la sobrenaturalidad de la oración para poder desalojar al diablo de los lugares donde el enemigo, las tinieblas están operando, de las casas, de los hogares, de esos lugares. Vamos a montar embajadas del reino de Dios en muchos lugares para que el imperio de las tinieblas, que es el imperio que tiene destruida la humanidad, que tiene secuestrada la humanidad, caiga, pero va a caer con una iglesia que esté edificada y que es una mole en oración. Bien, yo he querido compartir contigo estas palabras y espero que para el próximo programa tú nos sigas en la continuación de este programa, que vamos a seguir hablando de la oración desde una perspectiva ministerial. Que Dios te bendiga, no se te olvide nuestra dirección en internet. Puedes visitar Facebook Redima y también puedes visitar nuestra página web www.redimac.org. Que Dios te bendiga, es nuestra oración. Hasta otra oportunidad.